6:38 a.m. Es un gusto saludar a esta hora en Caracol Radio a Gali Dagan, el embajador del Estado de Israel en Colombia. Señor embajador, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por tenerme en este programa. Embajador, creo que es la primera vez que usted habla desde que tuvo la reunión con el señor presidente de la República. Vimos la foto el fin de semana pasado y nos quedamos pues con muchas inquietudes. ¿Cómo se dio esa reunión y cuál es el estado hoy de nuestras relaciones con Israel? Bueno, obviamente yo no voy a hablar mucho sobre el contenido de esta reunión, pero puedo decir que tuvimos una larga y franca conversación y creo que el interés común es seguir estas relaciones muy buenas que llevamos con Colombia por muchos años. También quiero agradecer al señor canciller Leiva, por su rol importante y constructivo para la realización de esta reunión y para mantener y calmar las aguas de las relaciones entre nuestros países, que son relaciones muy importantes para Israel, son estratégicos para nosotros, estratégicos para Colombia, y hay muchos intereses en común. Embajador, se habló hace unos días, cuando tuvimos algún tipo de rifirrafe por los trinos del presidente Petro y sus declaraciones y su negativa a reconocer a Hamas como terrorista, de la suspensión en lo que tiene que ver con seguridad para Colombia, de las relaciones. ¿Esa suspensión está operando o aún no? De nuevo, hablamos sobre la importancia de seguir las relaciones tan buenas que llevamos tantos años en Colombia y con Colombia. El interés común es seguir las relaciones. Siguen las relaciones, incluidas por supuesto las que tienen que ver con seguridad. Y aprovecho para preguntarle, nosotros teníamos una situación de repotenciación de los aviones Kafir. ¿Está firme? De nuevo, es obviamente en conversación diplomáticas y más importante que tuvimos una franca conversa y conversamos sobre todo y es más importante que estamos bastante optimistas por el futuro de las relaciones, pero mejor vamos a hablar digamos que yo sé que está muy importante, interesa mucho el público colombiano, pero creo que debe interesar mucho más qué está pasando con nuestra guerra en Gaza contra Hamas, porque hemos sufrido un golpe terrible, el número más alto de judíos muertos en un solo día desde el Holocausto, y ahora nosotros vivimos y Hamas lanzó una guerra brutal cuando asesinó brutalmente, masacró los civiles israelíes inocentes, bebés, jóvenes, niños y niñas, y ahora nosotros es una guerra contra Hamas para eliminar todos sus capacidades militar y también su gobernación, para que no podamos tener que enfrentar en el futuro ese tipo de atrocidad como hemos sufrido, todavía sufrimos de los salvajes terroristas de Hamas. Por supuesto, embajador, queríamos simplemente aclarar pues un poco la situación entre ambos países, su reunión con el canciller, con el presidente, que nos parece del todo positiva. ¿Cuál es el estado hoy de esa guerra? ¿Ya va a haber una intervención de las fuerzas de defensa de Israel contundente por tierra en Gaza? Creo que probablemente que vamos a ver en los próximos días una intervención terrestre, campaña terrestre, porque no hay otra manera. Debemos que eliminar, destruir la infraestructura terrorista del Hamas. Y el público colombiano tiene que entender una cosa, porque nosotros sufrimos 1.400, hasta ahora, más de 1.400 muertos en un día de ataque del Hamas, que entraron a nuestros pueblitos y mataron inocentes, civiles, niños, niñas, bebés, ancianos, jóvenes, dentro de sus camas. 1.400, pero todavía tenemos bastante cientos de muertos que no fueron identificados por la situación de sus cadáveres. Entonces, probablemente que vamos a llegar a casi 2.000 muertos israelíes
en un solo día. Los colombianos tienen que entender esto. Es un ataque, es algo que no se puede imaginar. Colombia tiene 5 veces más población que Israel. Imagínense, Gustavo, en un solo día, Colombia ha tenido no solamente un avión de Avianca 2003, es casi como 90 aviones de Avianca de número de vuelo 2003 en un solo día. Es algo que no hay país que se pueda aceptar esto. Y si comparamos el ataque de 11 de septiembre en los Estados Unidos, ahí murieron, asesinaron en los Torres Gemelos 3,000 personas americanos. Nosotros, en comparación con la población, hablamos de más de 60 torres de gemelos de un solo día. Y por eso no es un ataque normal, es un ataque contra nuestra existencia. Es un ataque de nuestra existencia, nuestra independencia, y por eso nosotros tenemos que hacer todos los que podemos hacer para eliminar y destruir Hamas, su gobernación. Él gobierna la Franja de Gaza desde 2007, toda su infraestructura terrorista. Y por eso tenemos que entrar, tenemos una campaña terrestre, porque Hamas aprovechó toda la ayuda humanitaria internacional que recibió, no para el bienestar del pueblo palestino que vive allá en Gaza, no, para construir una ciudad subterránea de túneles donde ahí se lanza todos esos cohetes hacia Israel. Hasta ahora contamos como 6,000 cohetes que fueron lanzados hacia Israel desde el sur hasta el centro, a Tel Aviv, a Jerusalén. Aparte del ataque brutal que nosotros todavía contamos nuestros muertos. Entonces sí, sobre su pregunta, vamos a lanzar una campaña terrestre porque tenemos que eliminar de una vez la infraestructura terrorista de Hamas. Espinosa, lo escucha el señor embajador de Israel en Colombia. Embajador, se preguntan, un poco en la línea de la pregunta que le estaba haciendo Gustavo, ¿por qué se ha tardado tanto la invasión que ha prometido el Estado de Israel y el primer ministro Netanyahu a Gaza por tierra, con hombres, con militares? ¿Eso por qué ha pasado? ¿Es porque el presidente Biden les ha dicho que esperen unos días? No creo que es más, obviamente hay presiones políticas, pero no para esperar. Todavía tenemos más de 200 secuestrados en las manos de los salvajes de Hamas. De nuevo, en términos colombianos, en un solo día, imagínense, hay un país que entiende ese terrible fenómeno, ¿no?, de secuestrados, 200 personas israelíes, es como 1,000 secuestrados colombianos en un solo día. Entonces, creo que, según la prensa, ¿no?, había intentos vía de los cataríes que de repente le liberan poco más secuestrados. Hasta ahora liberaron como 12 secuestrados, rehenes. Ese es el juego psicológico del Hamas, obviamente. Estas personas que no tenían problema de matar bebés y niños, entonces están jugando ahora con nuestros rehenes, con nuestros hijos de nuestros niños secuestrados. Pero esa parte, creo el parte más importante, tuvimos que movilizar, preparar nuestras fuerzas, actualizar los planes de guerras y también atacar desde el aire para hacer la entrada de nuestras fuerzas de la infantería, los tanques, las fuerzas especiales, hacer la entrada de ellos más, o menos complicado, porque es un lugar muy complicado en términos de batalla, de guerra. Entonces nuestra Fuerza Aérea está haciendo su trabajo y creo que no vamos a demorar mucho para también entrar con esta campaña terrestre. Embajador, ¿hasta cuándo van a seguir las acciones militares en Gaza por parte de Israel? Yo no sé exactamente, es muy difícil. Es un espacio muy difícil para hacer y lograr nuestros objetivos, que son
primero, eliminar toda la infraestructura terrorista de Hamas, y segundo, destruir la gobernación de Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Yo creo que va a durar algunas semanas, porque no tenemos esperar y tener o dar la oportunidad de Hamas de recuperar nuevamente y lanzar contra nosotros ese tipo de ataque como hemos sufrido con esta cantidad que todavía es increíble creer de civiles inocentes como nosotros sufrimos en el 7 de octubre. Señor embajador, yo creo que en el mundo hay un consenso en que obviamente lo que hizo Hamas es un atentado terrorista injustificable, inexplicable, inadmisible, toda la crítica del mundo. Pero no todo Palestina es Hamas. Y también hay una preocupación humanitaria por la respuesta, si acaso excedida por parte de Israel contra el pueblo palestino, porque no todo el que vive en Gaza es terrorista. ¿No tienen ustedes esa sensación o cómo lo manejan, digamos, esa crítica que ha salido por parte de la Unión de las Naciones Unidas y de algunos países que dicen, están realmente las imágenes que se están transmitiendo por cadenas como Al Jazeera, por ejemplo, de la respuesta de Israel frente a los civiles en Gaza pareciera desproporcionada? ¿Cómo lo maneja Israel? Yo creo que no hay país que respeta la ley internacional y la ley de la guerra como Israel. Pero el peor enemigo del pueblo palestino, de los palestinos de Gaza, es Hamas. Israel, por ejemplo, mandó un mensaje a población desde el norte de Gaza hasta el sur del Wadi de Gaza, evacuar sus casas porque vamos a entrar allá, porque de ahí, desde colegios, desde hospitales, desde instalaciones de las Naciones Unidas, Hamas lanza cohetes contra Israel, contra nuestra población civil. En estos lugares también hay muchos túneles de Hamas. Es la ciudad baja de Hamas donde todo su comando está allá, todos sus ataques se preparan allá. Entonces nosotros mandamos mensajes con muchos canales de comunicación a la población, evacuar, que podemos entrar. ¿Y qué Hamas hizo? Hamas prohibió la población para que salir de allá. Y hay también imágenes que ven como explosivos. Hay carros de personas civiles que quieren salir de allá y jamás atacan a ellos que no salen. Entonces nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, pero en otro lado, nuestro compromiso principal, como todos los países, es defender nuestra población. Entonces nosotros intentamos hacer todos esos esfuerzos, pero también hay un lugar muy absurdo, hay una situación muy absurda, porque la prensa que está en Gaza, en la prensa internacional, y no refiero a ustedes obviamente, primero ellos comienzan a acusar en Israel en cualquier cosa, y vimos qué pasó. Jamás acusó a Israel en la ataque de un hospital allá en la Franja de Gaza. A toda la prensa internacional aceptó la versión de esta organización terrorista, que es un absurdo, ¿sí? Y después que salieron todas las pruebas, se notaba mucho que fue un fallo de lanzamiento de cohete del Jihad Islámico palestino que cayó allá en el hospital. Y desde que comenzó esta guerra que lanzó Hamas contra Israel, Hamas lanzó más de 6,000 cohetes hacia las ciudades desde el sur hasta el norte, hasta el centro de Israel. 500 cohetes cayeron en la Franja de Gaza, mataron palestinos. Entonces, nosotros creo que estamos muy comprometidos por la ley internacional y nosotros intentamos evitar las víctimas civiles inocentes, pero hay que fijar de nuevo y recordar que Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007. Y si hablamos sobre proporción, ¿cuál es la proporción de entrar a una casa y asesinar familia entera, sí, y quitar la cabeza de los niños? ¿Cuál es la reacción de la respuesta? ¿Ustedes qué están haciendo cuando toda la proporción que hacen todo el mundo
están contando muertos, y muertos también que escuchan son muertos que son cifras oficiales ¿de quién? Del Ministerio de Salud de Gaza, que maneja Hamas, organización terrorista, que la mentira es parte de su narrativo todos los días, todo el tiempo. Entonces, intentamos evitar, también con coordinación con los Estados Unidos, entraron ya 3 misiones humanitarias, pero todavía Israel, después que sufrió un ataque de 63 veces del Torres de Gemelos, después que salió, sufrió un ataque que es como 90 veces aviones de Avianca, vuelo 2003. Europa salió a luchar contra el Estado Islámico después de cientos muertos de ataques terribles en Bataclan, en París, en Bélgica. Yo vivía en aquella época en Europa. Y atacó y con una coalición de muchos países para eliminar el Estado Islámico. Eso que estamos haciendo, las atrocidades de Hamas que hicieron en nuestra población civil en el sur de Israel, son iguales, sino peores, de que hizo el Estado Islámico en Siria y en Irak hace una década. Y por eso tenemos que defendernos y tenemos que eliminar la infraestructura terrorista para que esto no va a suceder nuevamente. Señor embajador, ¿qué está pasando con Hezbollah en el norte, en el Líbano? Bueno, hay creo un denominador muy común en esto, y no hay coincidencia. Hay Hamas, que es un aliado proxy de Irán en el Medio Oriente, financiación y también armamento, financiación de $100 millones anualmente, y también el Jihad Islámico Palestino, que también está en Gaza, con financiación de Irán de $30 millones anualmente. En el norte hay Hezbollah, es el proxy de Irán en Líbano, un aporte iraní de armas y también de financiación de $700 millones anualmente. Y obviamente Irán tiene un interés, porque se hablaba mucho del proceso de normalización y del paz en el Medio Oriente entre Israel. Se hablaban hace pocas semanas antes que fue lanzado este ataque sobre normalización con Arabia Saudita, y hay uno solo país de la región que está contra estos procesos de paz en la región, y también desde Yemen también, no sé si salió en la prensa colombiana, pero las fuerzas de los Estados Unidos interceptaron 19 drones y misiles cruceros que lanzaron desde los Houthis de Yemen, que son también aliados de Irán, son proxies de Irán. Irán aportan todos estos proxies que he mencionado en casi $2 mil millones anuales. Ahora, Hezbollah en Líbano están intentando atacar a Israel, están manteniendo por ahora, por lo menos, el fuego en nivel no de una guerra total, pero hay un gran peligro de escalada, y creo que va a ser una gran tragedia por el Estado de Líbano si van a lanzar una guerra tan fuerte y tan grande, porque la reacción de nosotros va a ser muy dura. Y creo que no hay interés, y nosotros también no tenemos interés en abrir un frente contra Hezbollah en Líbano, pero creo que el precio por Líbano va a ser altísimo, y entonces es importante también que la comunidad internacional mande sus mensajes a Líbano, al gobierno de Líbano, que calme la situación allá, porque no creo que es interés de nadie tener allá otra guerra, porque que va a ser difícil y duro por Líbano, y el precio que Líbano va a pagar en infraestructura, en daño, va a ser durísimo, y todavía es un país que está en pleno colapso económico, político, también por la presencia de Hezbollah allá, que es el poder más fuerte políticamente, y también es más fuerte que el ejército libanés.
Entonces, creo que el rol de Irán allá en todos los lados, en todos los lugares, en Gaza, en Líbano, en Yemen, y también en Siria, es muy, muy peligroso. Y si hay un país que tiene interés de la tensión que vemos ahora en la región para parar el proceso de normalización, la estabilidad en la región, es Irán. Embajador, precisamente hay mucha tensión en el mundo por lo que podría ser esa guerra, si se mete Irán, si se meten otros países. Usted lo estamos escuchando con la posición de Israel, es que van hasta las últimas consecuencias, se van a defender de cualquier ataque así esto implique que estalle una guerra en Medio Oriente. De nuevo, cuando se matan 1.400 contado y todavía estamos contando y vamos a llegar lamentablemente a casi 2.000 muertos en un solo día, no es una confrontación local, es una guerra que lanzó jamás nuestra existencia, nuestros valores más principales, nuestro estilo de vida, nuestra contra Israel como el Estado democrático, la única democracia en la región, como Israel como el Estado judío. Mataron, violaron mujeres, asesinaron niños y bebés porque eran judíos. Salieron, es para nosotros la segunda guerra de independencia de Israel, y por eso nosotros vamos a luchar por así. En otro lado, nosotros vemos el compromiso enorme que apreciamos mucho de los Estados Unidos y también Gran Bretaña, que mandaron fuerzas a la región, pero más que todo a los Estados Unidos, porque hay entendimiento, que es algo diferente. Y de nuevo, repito, Estados Unidos salió miles de kilómetros para una guerra contra el Qaeda después de los Torres Gemelos. Europa salió a la guerra en Siria e Irak contra el Estado Islámico después de cientos muertos, asesinados brutalmente. Y nosotros tuvimos por lo menos 60 veces y cientos veces, 60 veces de los Torres de Gemelos en un solo día y cientos veces los ataques del Estado Islámico en Europa. Y ellos salieron por una guerra para proteger su estilo de vida, miles de kilómetros de su casa. Estamos hablando de nuestra frontera. Entonces, no tenemos otra alternativa que eliminar, destruir el Hamas y el mensaje y su ideología. No es una confrontación normal entre Israel y los terroristas palestinos que hemos tenido antes. Es algo totalmente diferente, y eso es algo que hay que entender, y porque es una guerra de existencia, es una guerra para el futuro de nuestra presencia en la región, y por esto nosotros luchamos, y hay que entender esto. Señor embajador, muchas gracias por su tiempo para Caracol Radio. Por supuesto, paz y tranquilidad para el pueblo de Israel y para el pueblo palestino, y que tengamos una situación de control de lo que hoy estamos viendo tan triste y tan doloroso. Gracias, embajador, muy amable.